cuando todas las pruebas sobre los hombres simios ya han sido desenmascaradas como falsas o fraudulentas en el episodio anterior. En este episodio, exploraremos juntos a la pareja que aparece en las historias más famosas sobre el origen de la humanidad: Adán y Eva. La mayoría de nosotros hemos oído hablar de estas dos figuras que son consideradas los antepasados de la humanidad moderna. Lo más destacado es que las historias sobre Adán y Eva fueron registradas en las escrituras sagradas de las tres grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Qué tiene de especial esta historia y qué misterios oculta? ¿Por qué las religiones más grandes del mundo comparten la misma creencia y enseñan esta historia en sus escrituras más sagradas? Empecemos juntos. Bienvenidos al siguiente episodio de la serie El origen de la humanidad. Episodio 2. La expulsión del ser humano del paraíso. Según el Génesis, Dios creó la luz, la oscuridad, las aguas, el cielo, la tierra y los astros, los animales y las plantas, y finalmente formó al ser humano del barro, según su propia imagen, la de un Dios grandioso. El ser humano fue creado en el sexto día de aquella obra de la creación. Desde el principio, ya podemos notar algunas coincidencias bastante interesantes con la historia del pueblo Huashia. Lo primero es que el ser humano fue creado a partir de la tierra, después de que todo lo demás en el mundo ya existiera, y el cielo y la tierra se convirtieran en dominios separados. En segundo lugar, el ser humano fue creado por Dios, de manera similar a como Nuwa creó a los hombres a su propia imagen. Curiosamente, una vez más, el primer ser humano creado por Dios también fue un hombre, y él lo llamó Adán. En hebreo, la palabra Adán también significa tierra o barro. Este hombre tenía el derecho de gobernar, en nombre de Dios, a todas las criaturas de la tierra, del cielo y del mar. Pero al ver que Adán vivía solo y en soledad, mientras él dormía, Dios tomó una de sus costillas y de ella creó a su compañera, una mujer llamada Eva. Adán y Eva se amaban con un espíritu completamente puro, sin ningún rastro de deseo carnal. Su amor era tan puro como el mundo en el que vivían, un mundo pacífico y resplandeciente, donde no existían desastres naturales ni enemigos, donde no había maldad ni corrupción, sin fatiga ni preocupaciones, sin enfermedades, vejez ni muerte. Eran tan libres como las aves del cielo y los peces del mar. Por eso, Adán y Eva vivían con total inocencia, con sus cuerpos desnudos, y Dios les concedió el derecho de disfrutar de todas las riquezas materiales de este mundo. Dios solo les pidió una cosa: que no comieran el fruto del árbol que estaba en el centro del jardín del Edén, el paraíso. Este árbol se llamaba el árbol de la vida, el árbol de la inmortalidad o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y él dijo: puedes comer libremente de todos los árboles del jardín, pero del árbol de la vida no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Adán estaba dispuesto a obedecer a Dios, aunque no sabía lo que era la muerte, y también porque sabía que su deber era obedecer y amar a Dios, el Creador que le había dado la vida. Además, él no necesitaba comer el fruto prohibido, ya que en el jardín no faltaban flores fragantes ni frutos dulces de todo tipo. Incluso para Eva, ese mandato no era algo demasiado difícil de cumplir. En ese tiempo, las serpientes eran animales muy hermosos y también muy astutos. La serpiente se presentó ante Eva y le preguntó: dime, ¿acaso Dios os ha prohibido comer de los frutos de todos los árboles del jardín? Eva respondió: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. La serpiente le dijo a Eva: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva miró el fruto prohibido y vio que era muy deseable y que posiblemente
también le otorgaría sabiduría como la de Dios. Entonces extendió la mano, tomó el fruto prohibido, lo probó y descubrió que su sabor era realmente delicioso. Eva compartió el fruto prohibido con su esposo, tal como compartía con él todas las demás cosas. Entonces Adán también escuchó a su esposa y hizo lo mismo que ella. No murieron de inmediato. Lo primero que notaron fue que sus cuerpos estaban desnudos. Por primera vez comprendieron que aquello era incorrecto y vergonzoso, así que, llenos de miedo, se escondieron entre los arbustos. Esa tarde, como de costumbre, Dios descendió para pasear con ellos. Sin embargo, el sonido de sus pasos solo hizo que se sintieran aún más avergonzados y se escondieran más profundamente entre los matorrales. Dios alzó su voz y tras escuchar la historia que ellos le contaron, su corazón se llenó de compasión. Sin embargo, como las leyes celestiales habían sido violadas, este sería el castigo para los involucrados. Dios dijo a la serpiente: «¿Por qué has hecho esto? Maldita serás entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás, y polvo comerás todos los días de tu vida». Y a la mujer le dijo: «Multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido, y él te dominará». Y dijo a Adán: «Porque escuchaste la voz de tu esposa y comiste del árbol de la vida, contrariando mi mandato, maldita será la tierra por tu causa. Todos los días de tu vida sufrirás por ella. Con esfuerzo comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá espinos y cardos, y comerás el fruto del campo. Con el sudor de tu frente comerás tu pan, hasta que vuelvas al polvo, porque de él fuiste tomado». Al final, Dios hizo túnicas de piel para Adán y Eva y los vistió. Entonces el Señor dijo: «La humanidad se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Así que ahora cuidad. No sea que la humanidad alce la mano, recoja el fruto del árbol de la vida y lo coma, y viva para siempre». Entonces Dios los expulsó inmediatamente del jardín del Edén para que vivieran y trabajaran la tierra, y luego envió a los cherubim con espadas de fuego para custodiar el lado este del jardín del Edén y guardar el camino hacia el árbol de la vida. Se puede decir que la Biblia no es un libro común y corriente. Por lo tanto, no puede interpretarse de una manera simple o superficial. La Biblia es un libro divino, por lo que contiene múltiples niveles de significado profundos y no puede ser comprendida fácilmente a través de las concepciones contemporáneas, que ya se han alejado mucho de su origen. Sin embargo, esto puede comprenderse cuando se observa la Biblia desde la perspectiva de quienes practican el cultivo espiritual. El ser humano, al ser creado, se encontraba en un estado de pureza y fue bendecido por Dios con innumerables dones. Se les permitió representar a Dios y gobernar sobre todas las criaturas que Él había creado, así como dominar todo este mundo. Se les permitió habitar en el jardín del Edén, en un espacio distinto al de este mundo, aunque aquel lugar no podía compararse con el cielo, donde moran Dios y los santos ángeles. Tampoco era el lugar al que los seres humanos fueron desterrados para vivir después de cometer el gran pecado, la tierra. ¿Y cuál fue el pecado de la humanidad? Fue haber comido el fruto prohibido del árbol de la vida. Cualquiera que coma de este fruto conocerá el bien y el mal, la vida y la muerte. Entonces, ¿por qué conocer esas cosas se considera un pecado tan grave? Porque en el mundo, antes de que comieran el fruto prohibido, ellos vivían completamente puros, en inocencia y bondad. Sus propias vidas estaban llenas únicamente de bondad y belleza. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Por lo tanto, naturalmente eran seres humanos perfectos. Por eso, no podía haber lugar para la existencia de pensamientos o actos malvados, ya que eso habría manchado
la pureza y el honor de Dios. Adán y Eva fueron autorizados a gobernar en nombre de Dios sobre todas las criaturas del mundo que Él había creado. Por lo tanto, el estado del entorno en el que vivían era equivalente al estado espiritual del ser humano. Aquellas personas de espíritu noble fueron dignas de habitar en un lugar sagrado como el jardín del Edén, otorgado por Dios. Este parece ser un punto en común con las leyendas del Oriente. Allí, las personas también alcanzaban un estado de unión entre el cielo y el ser humano. El ser humano y la naturaleza formaban una unidad armoniosa e inseparable. El ser humano existía en un estado de armonía que era equivalente al estado del propio universo. Pero después de comer el fruto prohibido, comenzaron a tener pensamientos impuros y deseos carnales. Su mente ya no era tan pura y limpia como el mundo que los rodeaba. En ese momento, el ser humano se separó de la naturaleza. Comenzó a tener pensamientos centrados en su propio ego y a pensar por sí mismo. Por eso comprendieron que el acto de tomar la fruta prohibida y desobedecer a Dios era algo malo, un error. Supieron que la desnudez era motivo de vergüenza, porque dentro de ellos había nacido el deseo carnal que los impulsaba. Pregúntate, ¿acaso un niño inocente que aún no ha desarrollado el deseo carnal siente vergüenza al estar desnudo? Pero Adán y Eva ya no eran puros como antes, y al conocer la muerte, ésta naturalmente comenzó a existir. Tal como dijo la serpiente, se abrirán los ojos de ustedes. En efecto, se les abrieron los ojos, pero eran los ojos de la carne, no la sabiduría de los seres celestiales. Ese momento fue cuando el nivel espiritual de la humanidad cayó, manchando el mundo que Dios había creado con tanto esmero. Por eso, él se sintió profundamente apenado y lleno de compasión. La historia sirve como una advertencia para la humanidad sobre la maldad en sus pensamientos y acciones. Al mismo tiempo, es una severa advertencia para cualquiera que tenga la intención de despreciar o desobedecer las órdenes de Dios y de los santos. Para volver a Dios, el ser humano debe purgar todo lo maligno. Debe devolver su estado espiritual a la pureza para que el Salvador venga y nos lleve de regreso al lugar donde fuimos creados, el jardín del Edén. Muchos creen que la historia escrita en la Biblia es una metáfora, una especie de mito o relato fantástico. Sin embargo, algunos científicos no piensan así y están decididos a buscar la verdad. El profesor David Rohl, un reconocido investigador de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, es una de esas personas. Él dedicó 25 años de su vida a buscar las huellas del jardín del Edén. Si este lugar realmente existió, ¿acaso también es cierto que Adán y Eva fueron creados por Dios a su propia imagen? Una de las pruebas más importantes de que el jardín del Edén realmente existió es su ubicación, que ha desafiado a la humanidad durante muchas generaciones. Solo que en los últimos años no le hemos dado la importancia que merece. El pasaje clave que señala la ubicación del jardín del Edén se encuentra en el capítulo 2 del Antiguo Testamento. Es una descripción realista, sin ningún tipo de magia. Allí Dios plantó un jardín al oriente del Edén y colocó allí al ser humano que había creado. Del polvo de la tierra, Dios creó al ser humano, y de esa misma tierra hizo brotar árboles hermosos a la vista y buenos para comer. Y un río salía del Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía en 4 brazos. El nombre del primer río es Pisón. Rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro de esa tierra es puro, y allí también se encuentran el bdelio y la piedra de ónix. El nombre del segundo río es Gihón. Este rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel. Corre al oriente de Asiria, y allí se le conoce como el Tigris. Y el cuarto río es el Éufrates. Este es un pasaje concreto, y podría decirse que es el más importante de todos. Nos dice que debemos buscar 2 lugares, no solo uno. Primero está la región llamada Edén.
tenemos muchas pistas que indican su ubicación geográfica. Y en segundo lugar, debemos buscar un jardín al oriente del Edén. La Biblia nos informa que la región alrededor del Edén está relacionada con 4 ríos, de los cuales el Éufrates y el Tigris son los dos que fluyen por Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Irak. Lo que queda por hacer es encontrar los ríos Pisón y Gijón. Existe una teoría que sostiene que la tierra llamada Kuz, rodeada por el río Gijón, se encuentra en África, al sur de la tierra de los faraones. Hoy en día, esta región pertenece a Sudán y Etiopía. De este modo, el río Gijón podría ser el Nilo, mientras que el río Pisón podría corresponder al Ganges en la India. Si fuera así, el jardín del Edén habría tenido una extensión enorme que se habría extendido desde África hasta la India. Se sabe que Medio Oriente es una tierra llena de leyendas. En hebreo, Edén significa Gamadón, es decir, un jardín cerrado y rodeado. Los persas lo llamaban paraíso. Cuando Gengis Khan invadió Persia, establecieron la dinastía mogol. El emperador mandó construir el templo del Taj Mahal, cuya cúpula lleva la inscripción «Estás ante las puertas del paraíso». Persia es considerada la tierra del paraíso. ¿Podría ser esta la puerta que conduce al jardín del Edén? Sin embargo, David Rohl considera que cuando Adán y Eva pecaron al comer el fruto prohibido y fueron expulsados del jardín del Edén por Dios, aquel jardín no podía haber sido tan extenso. Dado que las fuentes de los ríos Tigris y Éufrates se encuentran en el este de Turquía y el oeste de Irak, el Edén debió de estar situado en la parte alta de estos dos ríos. Por lo tanto, si los ríos Pisón y Gijón realmente existieron, también deberían encontrarse en esta misma región. Mediante imágenes de satélite, David Rohl estudió nuevamente la topografía de la región de Mesopotamia, al este del gran lago llamado Urmia. Al este del jardín del Edén se encuentra un valle llamado Tapit, protegido por altas montañas al norte y al sur. Un paraíso cerrado de una magnitud colosal. En el oeste está rodeado por los pantanos del lago. Al este hay un paso o una puerta oriental que conduce fuera de esta región. A través del valle fluye un río, el río del Jardín del Edén, que desemboca en el Gran Lago. Al norte hay una región fértil con varios afluentes del río Aras, aunque este río tenía un nombre más antiguo. En el siglo VII, durante la época de las invasiones persas, los geógrafos árabes le dieron el nombre de Gaigun. ¿Recuerdas que la Biblia decía que el río Gijón atravesaba la tierra de Cus? Y los primeros eruditos cristianos resumieron que se trataba de la tierra de Cus, en África. Curiosamente, la región por donde fluye el río Gaigun también se llama Cus, y la montaña que se alza allí, hoy en día llamada Kusara, significa la montaña de Cus. Ya no hay duda. El Gijón de la Biblia y el Gaigun son el mismo río, y esta es la tierra de Cus, mencionada en el Antiguo Testamento. Hemos identificado el tercer río de los 4 mencionados en el Antiguo Testamento para ubicar el Jardín del Edén. La ubicación del cuarto río fue luego identificada en la esquina más al sur del mapa. Si el cuarto río es realmente el Pisón, entonces debe atravesar la tierra de Hávila, rica en oro. El oro aún se encuentra en la región de Uisón en la actualidad. La palabra Uisón significa oro o la tierra llena de oro. Entonces, ¿cómo es que Uisón equivale a Pisón? Proviene de la correspondencia semántica entre una palabra del idioma iraní y el término hebreo utilizado en la Biblia de aquella época. Se sabe que Uishteri tiene el nombre árabe Pishdeli, similar al término iraní Uisón, que fue transformado en Pisón por el autor de la Biblia. La pieza final del rompecabezas geográfico ha sido completada. La ubicación del Jardín del Edén ha sido determinada. Ahora,
El equipo del profesor David Roll puede adentrarse en el jardín del Edén, regresar al lugar de donde Adán y Eva partieron hace 7.000 años. Después de descender al valle de Tabriz, descubrieron que el jardín del Edén había desaparecido para siempre, destruido por la profanación del hombre industrializado. Según el significado de la profecía bíblica, que decía que la humanidad nunca volvería al paraíso, aquella palabra se ha cumplido. El jardín del Edén ha quedado bajo el desarrollo urbano. No podemos regresar al paraíso en la tierra, pero al menos, gracias a la tecnología televisiva avanzada, todos podemos recrear el jardín del Edén en su forma original, solo para vislumbrar cómo fue la vida que alguna vez tuvo Adán. Cuando los meteorólogos dicen que los vientos del oeste han traído el aire cálido y acogedor del Mediterráneo, crea un microclima para el valle más largo. La humedad genera una vegetación exuberante y produce filas de árboles cargados de frutos increíbles, tan bellos como deliciosos. Bajo la capa de tierra roja de las colinas crecen manzanos, albaricoqueros, ciruelos y almendros. Mientras tanto, las terrazas fértiles están llenas de vides cargadas de uvas. El término para vid en la antigua lengua mesopotámica significa el árbol de la vida, y a lo largo de todo el jardín fluía el río del Edén, en su camino hacia los pantanos de Mesopotamia. Este fue, en verdad, un paraíso en la tierra. Una vez más, la Biblia ha sido confirmada y reafirmada por los científicos modernos de hoy en día. Al comparar la historia de Adán y Eva con la leyenda del pueblo Wa-Xia, además del hecho de que el método y el material utilizados, el barro en este espacio tridimensional, fueron empleados por los seres creadores para dar origen a la humanidad. Si prestamos atención, veremos que al principio existía un camino que conectaba la tierra con el cielo. Este camino solo se cerró cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Según la leyenda de Oriente, al principio el cielo y la tierra estaban mezclados, hasta que Pangu los separó, haciendo que el cielo se elevara y la tierra descendiera. La humanidad fue creada originalmente en un solo lugar, donde habitaban los dioses, y solo después se dispersó por toda la superficie de la tierra. Estos detalles son los puntos clave que conectan las dos historias sobre el origen de la humanidad en la tierra. ¿Podría ser que todo esto sea simplemente una mera coincidencia? ¿O es que personas de diferentes culturas intentan relatar la misma historia desde su propio punto de vista? No creemos que todo sea simplemente una coincidencia. El ser humano siempre ha tendido a santificar y divinizar la aparición de su propia especie. Por lo tanto, si la historia de la creación de la humanidad fuera totalmente ficción de distintas civilizaciones, seguramente habríamos sido creados de oro, plata o diamantes, y no de barro, como relatan estas historias. ¿Y tú? ¿Crees que el Jardín del Edén, en la región de Mesopotamia, fue el lugar de origen de la humanidad moderna? Deja tu opinión en los comentarios a continuación. En la siguiente parte, continuaremos explorando los orígenes de la humanidad a través de las historias de una de las civilizaciones más brillantes y gloriosas de la antigüedad, la civilización griega. Sin duda, la próxima aventura estará llena de innumerables sorpresas. Por ahora, adiós y hasta pronto.